Hola, muy buenos días. Bueno, Yamile, para ti, ¿qué es actitud? Buenos días, Paula. Para mí actitud es el comportamiento que adoptamos ante las circunstancias eh, de la vida que se nos presenta a cualquier ser humano. Por ejemplo, podríamos decir que podemos tener un día muy malo, eh, podríamos adoptar una actitud en ese momento pésima, negativa, pero también podríamos tener o desplegar una actitud positiva y aceptar las circunstancias tal como son. Bueno, en este momento nos encontramos con Tali Martínez, bueno, a la que le estaremos realizando unas preguntas con base al tema que estamos tratando, pues en este caso lo que son las actitudes sociales. Entonces, Tali, por favor, ¿me podrías decir qué entiendes tú por actitudes? Bueno, Keila, lo que te puedo decir es que las actitudes son el comportamiento que mostramos nosotros en cualquier situación o al momento también de realizar alguna actividad. Entonces también puedo agregar aquí que ya esto tiene que ver también con la reacción que tenga ya la persona con lo que viene siendo su entorno y consigo mismo. Entonces, con base a lo que me acabas de decir, ¿será que me podrás dar un ejemplo donde se apliquen lo que son las actitudes? Bueno, Keila, hay algo que tengo claro y es que actitudes hay de varios tipos, pero diciéndote una actitud positiva sería alentar a una persona de pronto en un momento no tan bueno o que esté atravesando por un problema. Pues una actitud positiva sería yo decirle a esa persona: vamos, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, vas bien. Bueno, dale, muchas gracias, Tali, que estés muy bien. Hola, ¿qué piensas sobre el concepto de actitudes? Considero que las actitudes son como las respuestas que normalmente tenemos ante situaciones, ante hechos que ocurren en nuestra vida, y es de la manera o la forma en que nosotros reaccionamos ante ellas. Danos un ejemplo de actitudes. Por ejemplo, cuando suceden cosas que no se dan de la forma que nosotros queremos, puede que nos frustremos, entonces tomamos una actitud de frustración o de ira, de rabia ante ese hecho, ante esa situación. Ok, gracias. Hola Hansel. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero preguntarte para ti qué es actitud. Bueno, actitud para mí es como el actuar de la persona en el ámbito del día a día. Puede ser eso para mí. Perfecto. ¿Y cómo aplicas tú el concepto de actitud en un ejemplo? Bueno, un ejemplo claro puede ser al uno llegar a un banco y encuentra una fila extensa y tú tomas la decisión de si te enojas o tienes paciencia sobre esa situación que estás viviendo. Perfecto. Muchas gracias, Hansel. Dale, de nada. Precursores de las actitudes sociales. Entre ellos encontramos a Thomas y Senecki en 1921, los cuales describen la actitud como aquella que tiene aspectos tanto sociales y afectivos en una manifestación individual. Estas pueden ser de manera favorable como desfavorable dependiendo de los valores sociales compartidos. También podemos encontrar a Thorson en 1928, el cual dice que la actitud es aquel aspecto que se puede medir y se puede cuantificar, como por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que es el test del Likert o el test o la escala de Likert, la cual es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas, ya sean aquellas que tengan respuesta sí o no, nos permiten medir actitudes o conocer el grado de conformidad del encuestado, ya sea con cualquier tipo de afirmación que nosotros le propongamos. Entonces, volviendo al tema, a lo que es la actitud como tal, podemos encontrar una definición muy habitual, que es la de Alport, la cual la define como aquel estado mental neurológico de predisposición mediante la experiencia, que también lo que hace es ejercer una influencia ya sea directa o dinámica en la respuesta que tienen los individuos, todos los objetos y las situaciones en las que ésta se relaciona. Este dio como una frase o algo que hacía darle la definición a actitud, lo que era la reacción a un estímulo actitudinal, ya sea de manera
como una actitud o un esquema cognitivo, el cual organiza la información, situación y acontecimiento. Siguiendo a este precursor encontramos a Facio, el cual decía que toda actitud es una relación entre individuo y evaluación, el cual éste la realiza de un objeto actitudinal. Entonces, en las actitudes sociales también podemos encontrar unas características. La primera de ellas es que la actitud no es una construcción teórica. También podemos encontrar que no es una cosa, sino una relación entre un sujeto y un objeto. Quiere decir que es algo intermedio. También con base a esto podemos encontrar que las actitudes son aquellas que nos orientan en las conductas, en el pensamiento, en el sentimiento, para que éstas se formen de una manera de un todo. Bueno, mi nombre es Natalia Rojano. ¿Cómo se forman las actitudes? Son muchos los factores que influyen el cómo y el por qué se forman las actitudes. Está la experiencia, que las actitudes se forman directamente como resultado de la experiencia. Estas pueden provenir de experiencia directa o de la observación. Están los factores sociales, lo que son los roles y las normas. Estos tienen una gran influencia en las actitudes. Por medio del aprendizaje, condicionamiento clásico, la repetida experiencia entre estímulos neutros y estímulos condicionados hace que una persona asocie una determinada respuesta a un estímulo. Tomamos como ejemplo un anuncio de televisión donde utilizan el condicionamiento clásico para influir en la actitud a un determinado producto. Se ve un grupo de jóvenes en una playa disfrutando de una bebida, se ven felices y esa imagen atractiva y atrayente nos lleva a desarrollar una imagen positiva de esa bebida. Por condicionamiento operante, donde se premian determinadas conductas, hacen que se repita. Por medio de la observación o modelado, las personas aprendemos actitudes observando a los que nos rodean. Como dice Bandura, en la infancia los niños aprenden del ejemplo actitudinal de los padres, donde ellos toman el ejemplo, lo observan y lo imitan. Estructura de las actitudes. Se dice que es por un modelo tripartito, el cual tiene 3 componentes: el afectivo, cognitivo y comportamental. El afectivo están las emociones, sentimientos, sensaciones que puede producir dicho objeto. La apreciación puede ser positiva tanto como negativa. El cognitivo están los pensamientos, creencias, forma de entender, interpretar la información del medio. Y comportamental, en donde el comportamiento corresponde con determinada tendencia a actuar de una forma u otra. Un ejemplo sería: alguien podría determinar qué partido político es mejor que otro. Es el componente cognitivo. Este a su vez se siente identificado con las propuestas de dicho partido. Este es el componente afectivo. Si votaría en las próximas elecciones, es el componente comportamental. Gracias. Buenas tardes, en el día de hoy les voy a estar hablando sobre la función de las actitudes. Para comprender un poco más en la forma en cómo evaluamos las diversas situaciones en las que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, para ello debemos realizar un análisis de las funciones que cumplen las actitudes y las motivaciones que nos ayudan a satisfacer. De las distintas clasificaciones de las funciones de las actitudes, haré hincapié solo en 4 de estas. Encontramos la función de conocimiento, función utilitaria, función egodefensiva y función expresiva de valores. En la función de conocimiento, las actitudes permiten organizar, esquematizar y simplificar la información que proviene de la realidad, del entorno social y nos permite orientar nuestra forma de pensar. En la función utilitaria nos permite lograr y cumplir estos objetivos que nos trazamos a cierto tiempo, lo cual adecuamos nuestro comportamiento, emociones y reacciones a ello. Ejemplo puede ser los empleados de una X empresa que poseen una mejor actitud hacia las funciones que ellos desarrollan en su día a día. Esto los puede poner en una ventaja a la hora de un ascenso. En la función egodefensiva, la actitud se define lo que son y cómo me percibo a mí mismo y lo que no soy, es decir, en los grupos en los que yo me siento antagónico. Y en la función expresiva de valores, expresan el sentido íntimo y más último de mi propia subjetividad. Gracias. ¿Cómo influyen las actitudes en nuestra toma de decisiones? Bueno, en el día a día estamos en una constante toma de decisiones y adoptamos diferentes posturas ante cada una de estas situaciones. ¿Y qué realmente nos motiva
a tomar estas decisiones? Bueno, la actitud desde el factor individual, donde poseemos ciertas expectativas, no solamente estas van a influenciar en la toma de decisiones, sino que también va a estar la norma subjetiva, que vendría siendo el factor social, en donde están los padres, las amistades, los jefes, este ámbito laboral y el ámbito académico. Cada uno de estos factores va a influir en mi percepción y van a servir como complemento de este factor individual. Una vez estas se hayan complementado, se va a dar como resultado el comportamiento y asimismo me va a llevar a tomar una decisión con base en cada una de estas. Gracias. ¿Es posible cambiar una actitud? Según un grupo de investigación de la Universidad de Yale, dirigida y desarrollada por Carl Howland, determinó que sí es posible cambiar la actitud, pero que previamente había que modificar las creencias y el pensamiento del receptor, y que para esto había que tener en cuenta 4 pasos. El primero era la fuente del mensaje que se le iba a compartir a la persona, qué tan confiable, qué tan veraz, qué autoridad representa y ejerce la persona que está transmitiendo el mensaje. Por segunda opción está el mensaje, qué tan claro, qué tan extenso, profundo viene siendo esta información que se le está compartiendo a la persona. En tercer lugar tenemos el receptor, que es la persona, la edad, las creencias, el nivel educativo. Esto determina qué tan extenso, qué tan profundo tiene que ser la comunicación que se va a tener con este receptor y qué tanto hay que hablar con él y qué tanto hay que modificar. La autoestima también ejerce un papel importante en este paso, y la atención que éste presenta y que la atención que tanto le interesa, que captar el interés del receptor y que tanto éste quiere recibir la información. Por último tenemos el canal. Es distinto transmitirle un mensaje a una persona por canal virtual que de manera presencial. El dominio de la persona que transmite el mensaje, todo esto tiene un factor importante al momento de transmitirle la información y reemplazar esa creencia y ese pensamiento que se tenía por lo que la persona que dirige quiere transmitir en el momento. Cuando hablamos de actitud social, hacemos énfasis en esa predisposición a responder de determinada manera ante un estímulo social. No estamos hablando de la manera como respondemos, si la actuación, si tu respuesta es favorable o desfavorable. Hablamos de eso de manera interna que lo propicia. Esto está compuesto por sentimientos, emociones, por creencias, por el contexto, por las normas, depende de la cultura. Estas últimas 2 varían, pero todo esto integrado entre sí, estos factores conforman la actitud. La actitud es eso que nos orienta a responder ante determinado estímulo. Cuando hablamos de respuesta, cuando hablamos de conducta, de actuación, no nos referimos al ejercicio de reaccionar entre sí, sino a aquello de manera interna que lo propicia. ¿Cómo se ve actualmente la actitud social? Bueno, para entenderlo hay que mirar desde el contexto. Nuestra cultura prioriza la parte cognitiva sobre lo emocional y muy por encima de lo afectivo. A esto hay que sumarle el sustrato económico. En Barranquilla actualmente está enfocada en una economía capitalista por mostrar y reflejar una ciudad embellecida, una ciudad turística, una ciudad con una perspectiva y una proyección empresarial. Entonces, eso hace parte de nuestra parte cultural, de nuestro contorno, de nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que el entorno también hace parte de esa formación integral que está compuesta por sentimientos, emociones, reglas, entorno, y que de manera directa influye en nuestra actitud. Entonces, sin menospreciar, nosotros tendemos a invisibilizar ciertas necesidades como salud mental, como problemáticas básicas en cualquier territorio, y enfocamos nuestro perfil
hacia eso que la sociedad, hacia eso que nuestra comunidad, nuestro entorno requiere. La sociedad actual en la que nos movemos está enfocada en una economía capitalista, direccionada en el bienestar personal. Este contexto cultural, como lo dije anteriormente, modela nuestras actitudes. Es en este factor condicionante, el factor de sociedad, que va direccionando nuestro empirismo, nuestro principio de racionalidad y toda esta matriz que nos conforma y va modificando. De pronto en algún momento no pensamos estudiar X carrera, pero con base a las necesidades, con base a la oferta laboral, a la proyección que tenemos en un futuro de acuerdo a nuestro entorno, entonces terminamos estudiándolo y ejerciéndolo y de pronto hasta disfrutándolo, pero nuestra decisión se basó en una necesidad del entorno, a una opinión, a la manera como percibimos ese mensaje y cambiamos nuestra actitud, cambiamos la posición que teníamos frente a lo que inicialmente nos enfocamos y ejercemos un cambio de actitud, pero de manera voluntaria y porque recibimos el mensaje, lo asimilamos y se volvió parte de nosotros.